Bueno, estamos a punto de salir en Radio Nacional y estamos transmitiendo, por supuesto, por el Facebook. Aguardamos unos segundos que está en la tanda Radio Nacional y ya salimos. Vamos a tocar temas de carácter económico hoy, por cuanto la situación del país es verdaderamente muy ruinosa, muy comprometida. Y la queremos analizar, y queremos analizar cómo se gasta, dónde se gasta. Queremos analizar también, por supuesto, las mentiras de los otros precandidatos, eso es muy importante. Bueno, ¿qué tal, amigos? Un gusto estar en comunicación con ustedes por CX30 Radio Nacional. Bienvenido, Enrique. Ya estamos transmitiendo por nuestra página de Facebook. Amigos, el tema de hoy es el tema que mucho preocupa a los uruguayos y que es el tema de la situación económica del país. Por otra parte, esa situación económica del país que determina un enorme condicionamiento a cualquiera de los próximos eventuales e hipotéticos candidatos a la presidencia de la República que efectivamente lleguen a ocupar ese cargo, van a estar verdaderamente muy limitados, muy comprometidos, muy condicionados. Y es importante señalar esto. ¿Saben por qué? Porque entre el mentiroso, el demagogo, el juntavotos, el estafador intelectual y el ciudadano común que se introdujo en la política para decir la verdad, hay una enorme desventaja. Cuando uno, por ejemplo, escucha candidatos que prometen, por ejemplo, medicamentos gratis, y después resulta que los propios asesores del ramo al cual se refirió el candidato dicen que eso es imposible, evidentemente del desmentido que se hace a través de la prensa, pocos se enteran. En cambio, los que fueron y escucharon en el acto, y me refiero concretamente a Sartori, mintiendo de que va a dar medicamentos gratis a todo el mundo y después el asesor en materia de salud dice que eso es imposible, esa mentira ya está dicha y por lo tanto frente al ciudadano común, como el caso de Enrique y de quien habla, que decimos la verdad, que decimos que ese tipo de mentiras, ese tipo de demagogia es solamente captativa de votos, por supuesto quedamos en una situación de desventaja y que la gente prefiere, sin lugar a duda, escuchar que le van a solucionar todos sus problemas y prefiere aferrarse inclusive a la mentira antes que querer escuchar la verdad. Por eso es bueno que demos una visión de cuál es el estado de situación del país. Adviertan, amigos, que en el 2009 el déficit fiscal era del 1.6% del Producto Bruto Interno en los 12 meses. ¿Qué significa esto? Significa que en 12 meses lo que gastaba el Estado estaba por encima de lo que recaudaba en el 1.6% del Producto Bruto Interno. Esa cifra, traída al 2019, es de el 4.5% del Producto Bruto Interno en lo que va de los 12 meses de febrero a febrero del 2019. Quiere decir que ustedes tienen que hacer la siguiente cuenta para saber cuánto necesitamos pedir prestado, que eso es déficit, hay que pedirlo prestado. Se multiplica el Producto Bruto Interno, que son 60.000 millones de dólares, por 4.5, y ahí tienen aproximadamente los 2.700 a 3.000 millones de dólares que se necesitan pedir prestados anualmente para que el país siga funcionando. Cuando decimos para que el país siga funcionando, nos referimos para cubrir los gastos rígidos que tiene el presupuesto. ¿Y cuáles son esos gastos rígidos? Tenemos, por ejemplo, el gasto primario anual, que es el pago de los compromisos financieros, es decir, pagar los intereses de las deudas y eventualmente los vencimientos que puedan registrarse. Y si se registran los vencimientos y no los podemos pagar, ahí se genera una nueva solicitud de préstamo. Es decir,
como se dice normalmente, se patea la pelota para adelante. El 34% del gasto primario, es decir, de lo que se debe cubrir con los ingresos, es precisamente el pago de intereses. Estamos hablando de 18.300 millones de pesos se pagaron en el 2018. Es decir, el 34% de ese presupuesto está destinado a esos compromisos. Por concepto de pasividades, Banco de Previsión Social, que está quebrado, que está desfinanciado, se lleva el 31%. Es decir, el 31% del presupuesto está entonces en lo que tiene que ver con las pasividades. Y otro tanto la tenemos en transferencias. Es decir, en las transferencias se le llama a las transposiciones de fondos que se debe hacer para cubrir gastos de determinadas unidades. Concretamente, y lo más importante, el que se lleva más dinero en transferencias es el MIDES. Después, en materia de sueldos, el pago de sueldos, el 18% es por concepto de sueldos a los funcionarios públicos. Estos conceptos implican el 83% del gasto, que es rígido, vale decir que es muy difícil de poder abatir. ¿Qué implica esto, amigos? Que cuando los candidatos a la presidencia hablan de bajar el gasto público, no explican exactamente dónde van a venir los recortes, cuáles van a ser los recortes. Nosotros en ese sentido queremos decir que aquí hay una parte incluida que no está precisamente cuantificada y que es muy importante ponerla de manifiesto. ¿Saben cuál es? La que tiene que ver con la corrupción, la que tiene que ver con todo el Estado paralelo que ha gestado el fraude amplio en una cantidad de secretarías que dependen de la Presidencia de la República, con magníficos sueldos, con obviamente partidas presupuestales para bancar su presupuesto, y que son absolutamente innecesarias. Entonces nosotros sí decimos vamos a bajar el gasto público, porque vamos a desmantelar las inconstitucionalidades que generó el fraude amplio para acomodar gente, para tener ñoquis, para captar electores, y entonces de esa forma vamos a tener una rebaja del gasto. Enrique, te pregunto, por tu sapiencia en materia constitucional, todas estas secretarías a las que hacemos referencia, todo este pulpo que ha generado Vázquez trayendo hacia la presidencia cantidad de aspectos de la vida del Estado que se duplican porque ya existían, ¿es constitucional, no es constitucional? ¿Las podemos desmantelar rápidamente? No, el Poder Ejecutivo, conforme a la Constitución, está integrado por el Presidente de la República, actuando con sus ministros o en Consejo de Ministros. O sea que lo que está previsto en la Constitución es el Presidente de la República y los respectivos ministros y sus secretarios. No están previstas estas secretarías, que son un invento legislativo en algunos casos, que son contrarias a la Constitución. O sea que, en estricto cumplimiento de la Constitución, habría que hacer desaparecer estas secretarías que suponen, como bien decís tú, un Estado paralelo, una duplicación o triplicación en muchos casos del Estado, ¿no? Tenemos una Secretaría de Medio Ambiente, por ejemplo, cuando al mismo tiempo tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, para que se entienda claramente. Tenemos una Secretaría de Deporte también, que ofician de ministerios camuflados o de ministerios ad hoc, si se quiere. Todo eso supone, eso y un conjunto de agencias que están dentro del Poder Ejecutivo. Además del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República y sus ministros y sus secretarios, lo que la Constitución prevé es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y la Oficina de Servicio Civil dentro de la oficina, dentro de la propia presidencia. Pero después hay un conjunto de otras oficinas que llenan varios edificios, no solo el edificio de la Torre Ejecutiva, sino varios edificios cercanos aquí, que también suponen Estado creado sin el aval de la Constitución, sin que la Constitución prevea esos organismos, y que pueden perfectamente ser sustituidos por los más que suficientes ministerios
que tiene el Uruguay. Quizás también haya que pensar, y eso no está prohibido por la Constitución, todo lo contrario, una reducción de ministerios, porque hay algunos ministerios que quizás hayan perdido sentido de ser lo que son. Hasta el propio Mides uno podría entender que es un ministerio que podría ser incluido dentro de una dependencia, dentro de cualquiera de los otros ministerios, el Ministerio de Educación y Cultura, por ejemplo. Correcto. Por mencionar eso. Pero hay una duplicación, una triplicación del Estado que obedece a lo que tú mencionaste, clientelismo, lo que siempre se llamó clientelismo. Y la reducción de esos puestos de trabajo superfluos que no hacen a una verdadera función del Poder Ejecutivo, obviamente que provocaría una baja del gasto del Estado. De cualquier manera, yo ato eso a la otra idea que tú dijiste. Hay un determinado porcentaje de los gastos del Estado que no es rebajable de ninguna manera. Ahí está. Sí. Veamos además cómo gasta el Estado. Los porcentajes distribuidos según los cometidos esenciales del Estado. El Estado gasta el 35% del presupuesto en ANEP, el 14%, es decir, educación, una parte de la educación, porque aquí no estaría Universidad de la República, no estaría clínicas, no estaría la parte de la educación militar, es decir, que todo este porcentaje aumenta si incluimos esos otros. Pues sí, clínicas dentro de la Universidad de la República. Ahí está. 35% ANEP, 14% Ministerio del Interior y 11% ACE, lo cual totaliza aproximadamente un 60%. Ahora, cuando después de esta cantidad... Son cometidos esenciales. Son cometidos esenciales. Educación, seguridad y salud. Ahora, son cometidos esenciales que si uno se pone a evaluar la eficiencia, el resultado del gasto conforme al servicio que se está prestando, esa ecuación, gasto, resultado, en las empresas privadas, con los criterios de la empresa privada, a Vázquez y Astori, al Consejo de Ministros, a los directores de ANEP, al ministro del Interior, a los directores de ACE, en una empresa privada, le pegaban una patada y los mandaban al otro lado del Río de la Plata. Es decir, estaban absolutamente despedidos por inoperantes, por ineficientes. En esos tres sectores, y muchos se llenan la boca y se golpean el pecho con eso, ha habido un aumento en los 15 años de la asignación de presupuesto. Pero al mismo tiempo que uno observa el aumento, tiene que cotejar el aumento con lo que tú decías, con la eficiencia y con la eficacia, y con los resultados de una educación como la que tenemos, con niños que salen de la escuela y no saben leer, ni siquiera poner su propio nombre de pila, ¿no? Entonces, cuando uno observa los resultados frente al aumento de los gastos del Estado, obviamente que hay un desfasaje y es la gestión, como tú bien mencionabas, una gestión paupérrima, ¿no? Malísima. Correcto. Les decíamos entonces, amigos, vamos por parte. Educación. Están ya las pruebas internacionales, están los resultados empíricos que se pueden constatar en la vida cotidiana con respecto a lo que es la degradación que sufrió la educación. Prácticamente todos los partidos están contestes en ese aspecto. La salud. La salud, dos cosas con respecto a la salud. Primero, vamos a desmitificar eso que tanto se repite de que el Uruguay tiene estándares de carácter científicos a la altura de los países desarrollados. Me consta porque tengo un sobrino neurocirujano que hace su especialización en Francia, converso con él y nos manifiesta el abismo que hay. Tengo además amistad con el doctor Tomás Casas, un reconocido médico de La Valleja, vinculado al tema de la salud, sobre todo al aspecto de la administración de salud, que nos ha hablado del desfasaje total y absoluto, es nuestro asesor en esta materia, y nos ha hablado de la situación de crisis, de quiebra total del sistema de salud, tanto público como privado. Es decir, está quebrado el sistema de salud. Lo tenemos entonces quebrado por el lado científico, ¿verdad?
y lo tenemos quebrado, es decir, el tipo de medicina que llevamos adelante, el atraso tecnológico que tenemos, los problemas de investigación que tienen nuestros médicos, los problemas de estudio que tienen nuestros médicos por el trabajo múltiple, es decir, salir de una mutualista y meterse en la otra, largas guardias. Entonces, no podemos seguir la mentira que viene del Estado, que viene del gobierno. Y a su vez tenemos que hablar de que el sistema está quebrado. Un aspecto que lo conocemos bien en razón de nuestra experiencia profesional es la cantidad de enfermeros, el déficit de enfermero que tienen los hospitales públicos, que no alcanzan los estándares internacionales. Es decir, tenemos mucho menos enfermeros que los que demanda la cantidad de pacientes que tenemos internados. Y después, el otro cometido esencial, Ministerio... Gustavo, sí, adelante. Sí. Tanto en educación como salud, son dos sectores fuertemente sindicalizados, ¿no? Y eso no es un elemento ajeno a toda esta ecuación tan compleja, ¿no? Correcto. Son dos lugares donde el PIT-CNT es amplio. Es fuerte. Es fuerte. Y el Frente Amplio es. Bueno, el Frente Amplio, son frentistas. A través son gremios frentistas. Son gremios frentistas. Pero eso también conlleva a otra dificultad adicional, si tú querés, subjetiva, pero es que a la hora de un gobernante futuro asumir la relación, esa mala ecuación que hay entre gasto y resultados, se enfrenta a una roca, a un obstáculo muy difícil de superar, ¿no? Porque son los dominios del PIT-CNT, donde el PIT-CNT exige aumentos de presupuesto, pero luego no da resultados. No da resultados. Correcto. Y se mantiene siempre a la defensiva cuando se establecen algún tipo de medidas para exigir resultados. Yo no he escuchado, Enrique, a ningún precandidato hablar de la democratización de los sindicatos. Pero Gustavo, te apuesto más. Yo no he escuchado hablar a ninguno del PIT-CNT. Del PIT-CNT. De los candidatos de la oposición no habla ninguno del PIT-CNT. Han ido a reunirse, ¿eh? Yo creo que hasta ni Martínez ni Cose se animan a hablar del PIT-CNT porque le tienen miedo al PIT-CNT. Tenemos que hablar del PIT-CNT. Tenemos que hablar del PIT-CNT y de la democratización de los sindicatos. Ahí está. Las próximas... ¿Qué idea tenés con respecto a ese tema, Enrique? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que nada, voto secreto, ¿no? Para sacar estas patotas delincuenciales que tenemos. Voto secreto controlado por la Corte Electoral. Por la Corte Electoral. Si a los partidos políticos se les exige y claro. El PIT-CNT asume roles políticos, claro. como no nos niega y se golpea el pecho, lo he visto golpearse el pecho a Pereira y a Andrade. Bueno, en realidad uno nunca sabe en qué lugar están jugando, ¿no? Porque juegan con 2 o 3 camisetas. Bueno, exijámosle la democracia sindical. Aquello de la autonomía y que yo decido, eso es propio de los totalitarismos. Sí, efectivamente. Autonomía es totalitarismo, es el equivalente a totalitarismo. No, además le conocemos todas las estrategias que tienen. Pero además ellos asumen una representación popular. Ellos dicen, somos el proletariado, somos el pueblo. Bueno, que sean el proletariado y el pueblo, pero que lo sean de verdad. Sí. Que haya elecciones internas controladas por la Corte Electoral. Por mecanismo democrático. Y lo otro, que yo creo que va junto de la mano con esto, es establecer procedimientos para reglamentar el derecho de huelga, como está previsto en la Constitución. La Constitución habla de regular el derecho de huelga. Y regular el derecho de huelga significa establecer una serie de etapas que deben cumplirse, democráticas, para que en determinados momentos, determinadas huelgas o hasta ocupaciones. Yo me atrevo a decir que yo puedo estar de acuerdo con ocupaciones, o con control obrero, como ahora sí, porque se inventan nuevos conceptos permanentemente, pero siempre y cuando sean decisiones que se correspondan estrictamente con una democracia dentro de la empresa o de la actividad que fuera, o aún dentro de la propia institución que agrupe a todos los sindicatos. Luego lo otro, ¿no? Aquello de que hay un solo sindicato y sindicatos únicos, creo que también, en la medida que se democratice, eso puede quebrarse y puede romperse y no me molesta. Es la libertad. Apostamos siempre a todo aquello que sea libertad. Correcto. Del lado de los empresarios, han tenido algunas intervenciones de carácter públicas, pidiendo devaluación, pidiendo algún tipo de rebaja en el gasto público. No dicen exactamente dónde van a buscar la rebaja del gasto público. No han condenado la corrupción, gubernamental empresarial, no han salido a señalar
a sus colegas lavadores, no han salido a señalar a sus colegas coimeros, ¿verdad? Por lo tanto... No, pero las propias organizaciones empresariales de distintos ámbitos tienen dentro de sí empresas que corrompen, ¿no? Entonces, corruptores. Corruptores. Exactamente. Entonces es muy difícil que uno pueda escuchar ese discurso. En realidad el discurso es casi un discurso al borde de la propia corrupción, porque es el discurso, yo quiero que me beneficies a mí. Efectivamente. Si no me beneficias, yo de repente le niego al Estado la provisión de determinados bienes y servicios, ¿no? Todo lo que es materia de construcción, en materia de la construcción de la obra pública, que hoy está muy teñida de las PPP, y bueno, basta ver el consorcio del tren de UPM, claro. Lo hemos visto, lo vemos todos los días en la Argentina, de lo que significaron el ministro de Obras de la Argentina y todas las connivencias con las empresas constructoras, por ejemplo. No, y yo viendo cómo se maneja el personal de SACEM en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que lo puso de manifiesto Hospitales. ¿No será de SACEM el edificio? Claro, yo no, a esta altura del partido, lo que sí es evidente que hay allí un manejo doméstico muy íntimo que es sospechoso. Conjunción. Es sospechoso, para exactamente. El verbo que utiliza exactamente. el Código Penal. Conjunción, o a veces yo uso este otro verbo que se parece mucho, que es confusión. Confusión de intereses, ¿no? Donde los funcionarios públicos cortan la cintita en función de intereses privados, y algo más que cortar la cintita, y donde los funcionarios privados, donde los empresarios privados se mueven dentro del Estado como si fueran los dueños del Estado. Tenemos que saber una cifra muy importante, Enrique, que son todo lo que tiene que ver con los subsidios que están recibiendo empresas que están en zona franca. A mí me preocupa mucho el tema de la zona franca, porque la zona franca, el espíritu de la zona franca es que se asienten empresas que traigan beneficios, sobre todo de carácter tecnológicos, de conocimiento, ¿verdad? Para ampliar, obviamente, el espectro de esas áreas de la vida nacional. Ahora, que tú hagas una zona franca para instalar una pastera, una industria contaminante, eso es verdadero, y la exoneres de impuestos, eso es hacerle pagar al pueblo con sus impuestos lo que deja de gastar UPM y se lo lleva como ganancia la sociedad finlandesa. Es perverso. A mí me gustó mucho una expresión que utilizó en algún momento el ex ministro Lorenzo, y él habló de renuncia fiscal. Yo puedo entender que existan esas renuncias, esas abdicaciones fiscales, el fisco decide, a esto no le voy a cobrar, para el caso de que se traigan actividades como las que tú mencionás, muchas actividades de servicio, muchas actividades de tecnología, que puedan dar fuentes de trabajo, ¿no? Obviamente que yo tengo que exigir, gobernante, tengo que exigir, muy bien, yo te voy a dar una renuncia, pero decime el número de puestos de trabajo que tú me estás suministrando para que justifique que yo renuncie como Estado a cobrar los tributos respectivos. Obviamente que eso con UPM no se da. Y entonces yo siempre jugué un poco con este concepto. La renuncia fiscal en la zona franca de Bosnia, de Montes del Plata y ahora de la próxima de UPM, es una renuncia a la plusvalía. Y que un gobierno de izquierda hable de regalarle la plusvalía al patrón, regalarle por entero la plusvalía, que el Estado no sea capaz de morder algo. Ahí está. Y además con esta circunstancia que tú has mencionado muchas veces. Lo hacen en función de como dijo alguna vez, me acuerdo, uno de los directores de ENCE, de la empresa española que se quiso instalar acá. Se abusan de nuestra bendición biológica. ¿Cuál es nuestra bendición biológica? El agua, nuestra tierra con determinados nutrientes, una serie de elementos que los toman gratuitamente. Claro. Ellos absorben una serie de elementos que no les pertenecen, que les pertenecerán en todo caso a todo el resto de la sociedad, gratuitamente se llevan eso y no pagan una tasa, un tributo, un impuesto por esa usurpación de esos bienes que les pertenecen a todos. Y encima les estableces una serie de beneficios, bueno, que son vergonzosos en el caso de todas las plantas de celulosa, ¿no? Correcto. Yo insisto mucho con esto. Los uruguayos estamos dormidos con Bosnia, salvo algunos que presentamos en su momento una demanda, nos trataron de locos, donde denunciábamos estas mismas cosas que se están denunciando con UPM2, con Montes del Plata cuando nos hicieron firmar el contrato en enero para que nadie se enterara de ni lo que era y lo mantuvieron oculto durante 6 meses, y ahora ya se sacaron la careta totalmente y lo hacen con UPM2. Pero lo cierto es que nosotros venimos en un proceso de sodomización
ya prolongado, ¿no? Sí, señor. Y yo insisto con esta idea, la teoría del consentimiento. Si votamos corruptos, somos un país de corruptos. Correcto. Y nadie nos va a sacar ese mote. Correcto. Amigos, en el lista electoral entró la 409 del Partido Verde Animalista. Por lo tanto, comienza ahora el tema de las elecciones internas. Para nosotros, un partido que no tiene financiación de ninguna índole, es a puro pulmón de los amigos que militan, que se acercan, no estamos en condiciones de enfrentar el tema de la elección interna poniendo listas en los lugares de votación. Hay que recoger las listas en Marcelino Sosa 2060, casi agraciada, frente a Soler. Todavía no están, pero faltan muy pocos días. Vamos a hacer un anuncio a través de las redes. Necesitamos que nuestros militantes asuman esa carga, ese pequeño esfuerzo, sacrificio, para recoger las hojas de votación. Tenemos que llegar a 501 votos para poder participar en la elección nacional. Descontadamente tenemos muchas expectativas y esperanzas en que nos van a acompañar, que vamos a superar esa cifra, pero fundamentalmente recalcarle lo siguiente a los amigos que nos están viendo y escuchando. Hay que ir a votar en las internas. Aun cuando no haya una disputa entre dos candidatos, aun cuando haya un candidato, como en este caso quien está hablando, hay que ir a votar porque necesitamos llegar a esos 501 votos. Y hay que superar esos 501 votos. Hay que tener muchos votos en la interna, porque eso nos dará la posibilidad de marcar presencia electoral, de decir el PVA es una opción. La gente está buscando a los honestos, la gente está buscando al sincero, la gente está penalizando al mentiroso, la gente está penalizando al corrupto, la gente está penalizando al demagogo, la gente está desafiando entonces al sistema partidocrático. Esto es un verdadero experimento que estamos haciendo en el Uruguay. ¿Se puede introducir un partido honesto en la partidocracia sin dinero? ¿O la partidocracia funciona como un verdadero mercado en lugar de una democracia y que por lo tanto el que viene con dinero compra las conciencias como que fuera una acción? Y entonces ya no podemos hablar de democracia y tenemos que hablar de un sistema de mercado por el cual el que tiene dinero compra conciencia y compra los votos. Ese es el gran desafío. Ese es el gran experimento que estamos realizando con el Partido Verde Animalista, con el doctor Enrique Viana y todos los compañeros que están en un esfuerzo. Yo tengo que felicitar a los militantes del Partido Verde Animalista. Vaya mi reconocimiento y felicitación por esa energía, que hasta a veces hay momentos que es tan grande la energía que tienen los militantes del Partido Verde Animalista por el mero interés de un buen gobierno honesto, que llega a haber interferencia por querer hacer tantas cosas. Entonces, amigos, vaya el reconocimiento a los militantes del PVA y vaya el pedido del Partido Verde Animalista al pueblo uruguayo para que vote por honradez, vote por probidad en la administración pública, vote por la verdad, no dejarse engañar por mentirosos demagogos, vote por la democracia, no por un sistema de mercado donde se compra el voto. Será, amigos, hasta el próximo jueves. Jueves, correcto.